Fico realmente le hicieron un juicio inmenso, lo acusaron de ladrón, así era, lo acusaron de ladrón, lo acusaron de haberse robado a los hermanos campesinos, por supuesto, los que lo acusaron no hacían nada, ¿no? Hoy se les llamaría caviares, tal vez a todos esos, ¿no? Incluyendo a un periodista de una revista, ¿no? Bastante conocido, ¿no? Que también firmaba cartas contra Fico. ¿Por qué? Porque la gente era así, había que firmar contra, ¿no? Era, por un lado, se juntaron un criterio muy reaccionario de la ultraderecha, junto con la envidia también, porque en medio de todo, en ese momento era difícil hacer una película, y nosotros las hacíamos, ¿no? Entonces no soportaban que Fico hiciera una película. Eso es uno de los problemas que él tuvo. Y tampoco soportaban que Fico se declarara comunista, ¿no? Porque Fico era comunista, pues, tal vez no comunista de partido, pero comunista de pensamiento. Él en su juventud sí fue secretario general de la Juventud Comunista, pero después ya no participó en el partido, ¿no? El Fico fue miliciano en Cuba, ¿no? O sea, él era un hombre comunista, comunista, y se murió comunista. Era andino, ¿no? Pero también comunista. Entonces, esto es lo que no soportaban, ¿no? No soportaban que un comunista hiciera películas, ¿no? Y más un comunista hiciera películas sobre la realidad nacional peruana. Habladas en quechua, cuando entonces el quechua estaba mal visto. El quechua era idioma de gente inferior, ¿no? De gente que no valía, era el idioma de los de abajo, muy de abajo. Entonces, Fico, su vida fue una lucha por sacar la cultura andina, por mostrar al mundo lo que es el país, y a los andinos como gente pensante, como gente rebelde, como gente con ideas en la cabeza. Era lo que no soportaban de Fico, ¿no? Tú pusiste ahí un asunto cuando Fico estaba ya muy grave, que inclusive eso valió para que cuando yo presenté mi Gafo, hicieran una pequeña campaña y llamaran a los editores, ¿no? Diciéndoles que yo no podía, que no debían publicar mi libro porque yo había hablado mal de un cineasta, me parece que es italiano, ¿no? O suizo italiano, por ahí, ¿no? Yo no he hablado mal de él, yo lo que he dicho es decir, la verdad, el señor no ha hecho largometraje, en toda su vida solo hizo uno, ¿no? Y bueno, y tú lo conoces, alguien lo vio, nadie. Es un largometraje que pasó totalmente desapercibido, ¿no? Pagado por el Estado peruano, por cierto, pero decía, estando Fico tan mal, la obra que tiene Fico, ¿no? Y simplemente no reconocerla, ni siquiera ya en las postrimerías de su vida. Por eso es que Tupac Amaru fue considerada no buena para ser restaurada por el Estado peruano, ¿no? No soportaban a Fico, ¿no? Entonces trataron de que su obra no se viera, ¿no? Pero a pesar de todo eso, su obra camina. Su obra camina entre poco en una universidad de Estados Unidos, me han escrito, van a presentar un trabajo de cine, en un curso de cine, con las películas de Fico, con Controversial. ¿No? Me enteró hace un par de días, ¿no? Que me pedían el permiso y dije, está bien, pues háganlo, ¿no? Tupac Amaru camina sola. Tupac Amaru lo ha visto un montón de gente, camina por un lado, camina por otro, y es el legado que Fico ha dado. A pesar de todo lo que ha hecho la oficialidad por quitarle a Fico a Tupac Amaru, por desconocer a Fico, y también digo, ¿no? Esa izquierda, pseudoizquierda, que le hizo la guerra a Fico en vida, le hizo la guerra en vida, totalmente. Y bueno, no quiero hablar ni decir nombres, ¿no? Pero esa gente ninguna ha hecho una obra, ninguna. No todos eran súper revolucionarios, ¿no? Fico era velasquista también, ¿no? Muy admirador de Fidel Castro, Che Guevara, por cierto, ¿no? Y de la Revolución Soviética también, y nunca lo negó, ¿no? Nunca negó su pensar, sus ideas. Él no negaba nada, él decía, yo soy así, pues así pienso, ¿no? Y por supuesto, un hombre que amaba el Ande terriblemente. Fico era un quechua de pensamiento. Su estructura mental era a la par con el idioma quechua, ¿no? Él pensaba, ¿no? En quechua, y su manera de expresarse también era, a pesar que era un gran orador, eso es cierto, era un gran orador, ¿no? Pero su manera de pensar, su concepción ideológica política, aparte comunista, era también un pensamiento andino, ¿no? Él creía en la cosmovisión andina. Bueno, yo no sé exactamente qué es lo que se quiere que yo hable de Fico, ¿no? Eh, no sé si algunas Creo que es personas, importante, Pilar,
revisar un poco, y tú conoces, creo, algo su faceta poética y de Toro. Creo que eso es una figura que pocos la conocen realmente, y eso es lo que también le da sensibilidad a partir de, además de su origen andino y su vinculación con su tierra y sus ancestros. Creo que ese factor de esa vocación artística le ha dado mucho relieve a las películas y a los hechos que ha trabajado, ¿no? Bueno, mira, para mí ya desde otro punto de vista, Fico fue un gran creador, pero un extraordinario creador. Él en el arte toma fundamentalmente dos áreas, una que es la cinematografía y otra que es la literatura. En literatura él escribe una novela que para mí creo que es una de las mejores novelas peruanas, ¿no? Que es El Paraíso del Diablo, ¿no? Creo que es una gran novela, ¿no? El Paraíso del Diablo. Después ha hecho en el género de novela, ha hecho Piel de Fuego, Socio de Dios, ¿no? Y después el último que él hizo fue El Chorolizo, que se publicó primero y segundo, y el tercero lo tengo yo, porque había que corregirlo, ¿no? Y nunca lo corregí. Es una deuda que tengo que corregir la tercera parte, ¿no? Del Chorolizo, que prácticamente es su historia cinematográfica, ¿no? Él, aparte de la poeta de los 15 años, él escribe poesía. Y su mentor fue el Cholo Nieto, ¿no? Él siempre lo consideró el Cholo Nieto su mentor, ¿no? Porque era, pues Fico era muy chiquito, tenía 15 y 16 años, y el Cholo hace que le publiquen su libro, ¿no? Inclusive un libro de poesía, la mitad era de Avendaño, ¿no? Y de Angelito Avendaño, y la otra mitad era de Fico. Que hablan de chicos de 16 años, 17 años que publicaban, ¿no? Después también tiene en Cuba, publica un tema sobre un ensayo sobre la reforma agraria, ¿no? La Casa de las Américas la publica, o es de Santa María, ¿no? Y el prólogo es de Hilda Gadea, del libro de Fico, ¿no? Sobre la reforma agraria. A nivel ensayo, Fico no era ensayista, Fico era fundamentalmente novelista y poeta, ¿no? eh, y algo de narración, hizo cuentos, algunos cuentos, no muchos, pero sí algo de cuentos, y de poesías también tiene bastante poesía, ¿no? Bueno, él es así, por ejemplo, Melgar es una película sumamente poética, ¿no? El Robles Godoy decía, ¿cómo hace para ser tan poética una película, ¿no? Y él decía, mira, la poesía que pones, ¿no? En Melgar. Es una película poética, efectivamente una película muy, muy poética. Bueno, ese es Fico el poeta, Fico el literato, Fico el novelista, ¿no? Y también Fico el cineasta, ¿no? O sea, tiene varias áreas y también hizo teatro, muy poco, pero hizo teatro, ¿no? Hay una obra de él que la puso Guillermo Garte Chamorro, mira, ahorita no me acuerdo el nombre, pero Guillermo, y la dirigió Domingo Piga, era un chileno que estaba acá en el Perú y que dirigió esta obra de Fico, ¿no? Bueno, eso es, él abarcó el arte y después también en San Marcos hizo mucha actividad y fomentó el arte, ¿no? Fomentó la poesía, sí, ahí San Marcos prácticamente era la casa de los poetas, de los literatos, se rodeó de gente, en esa época San Marcos tenía un Arturo Corcuera dirigiendo la parte de literatura en la casona de San Marcos, ¿no? Entonces se rodeó de mucha gente de un nivel muy alto, ¿no? Que comenzaron a hacer obras con él. Y era muy bonito, ¿no? Muy bonito esa época. Yo decía que eran muy locos ellos, ¿no? Porque realmente juntar toda esa gente, estaba Winston Orrillo, estaba Arturo Corcuera, estaba Reinaldo Naranjo, sí, había mucha gente, ¿no? Pero claro, eran personalidades muy grandes y júntalos a ellos y realmente no fue el asunto, ¿no? Ahí No, se pero trabajaba hasta las además, 10 de la noche. además de estos vínculos, efectivamente muy importantes, los más importantes vínculos que todos reconocemos son con la gente que ha trabajado la película, la gente de campo, Saturnino Wilca, los Bueno, dirigentes de la FARTAC, esa relación, cómo la estableció Pico, bueno, pues su naturaleza y origen cusqueño, por supuesto, era muy fácil, claro. pero lograr que todos ellos intervengan, se interioricen en los personajes, saquen sus caballos como los chumbulicanos y los monten como artistas pues, de primera. Esto realmente ha sido una magia de Fico, Es que probablemente, no lo he sí, visto sí, personalmente, pero he sentido cada vez que he conversado con la gente de Chumbivilcas, pues la gente dice, ah, pues esa época se acuerdan porque salieron en la película.
pero salieron y lo hablan con emoción, ¿no? No es una cosa de como anécdota, ¿no? Es orgullo para ellos. No, es que Fico era Cuéntame un esa gran orador. relación. Fico era un gran orador. Y como yo le decía así, ya jugando, ¿no? Ay, decía, vendedor de cebo de culebra, decía yo, porque realmente nos convencía. Partíamos todos, un equipo de 30 personas en condiciones para dormir en el piso. Dormíamos en los pisos, nadie se quejaba. Comíamos el sígueme, que era la papa, papa en el desayuno, papa en la noche. Había, cuando fuimos a Guayanay, les decía, ¿dónde está el sígueme? Porque nos alimentábamos de papa. No había más, ¿no? Y pero todos íbamos. Y él tenía una mística muy grande y eso nos contagiaba. No, nadie se quejaba, todo el mundo sabía que iba a dormir en un piso, que bueno, pero había que hacer la película, ¿no? Y porque la película era parte de nuestra historia. Y a la gente, él conversaba con la gente. Y por ejemplo, para filmar Laurico, para filmar Guayanay, ¿no? Él se ponía, yo me decía, lo que haces tú es dinámica de grupos, ¿no? Porque él se sentaba con la gente, le decía, hermano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacías tú? A ver, ¿qué hiciste tú? Y entonces cada uno le decía qué hacía. Por ejemplo, cuando en Laurico él había armado pues su robo de ganado, ¿no? Y vienen y me dicen, no, no vamos a trabajar. Uy, dije yo, no van a trabajar porque seguramente están pensando, ¿no? Vergüenza pues que salgan una película como Abigeo por la lona de ganado. Le digo, pero ¿por qué? Le digo, ustedes dijeron que podían filmar. Sí, podíamos, dice, pero ¿cuánta vaca ha puesto? Una vaca. Entonces digo, sí, pues una vaca, van a robar esa vaca. No, me dice, no, vergüenza sería. Entonces, ay, no se puede robar. Una vaca, ¿no? Pues cinco como mínimo. ¿Cómo vamos a robar una vaca? Eso es una vergüenza. Entonces le dije, un momento. Fui donde Fico y le dije, "Fico, habla con ellos porque ellos tienen su manera de robar. Y tú no lo has puesto como ellos tienen. Él fue, hablaron en quechua y dijo, perfecto. A ver, ¿cuántas vacas necesitas? Tantas vacas. Muy bien, a conseguir la vaca, ¿no? Y como dice, ellos, esa escena es como ellos robaban, exactamente, ¿no? Porque eran abigeos y ellos no tenían problema de decir que eran abigeos, ¿no? Sí, claro, después nos moríamos de risa porque digo, vergüenza sería una vaca poco, pues le digo, una vaca es muy poquito, dicen que roba bastante, ¿no? Entonces, era la forma, él se sentaba con la gente y les decía, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo participaste? Y era todo el rato así, como lo trataba. Y la gente las convencía. Convencía a nosotros, convencía a los otros, convencía a todo el mundo. O sea, ese era el asunto, él convencía. ¿Qué poder tenía él para convencer a la gente? No lo sé. Pero todos iban atrás de él y todos, y él decía tal cosa. Ahora, él hacía una cosa, ¿no? Un día uno de los actores en El Socio de Dios había que correr por unas tablas en el río. La correntada trae los troncos, ¿no? Y él quería que a la hora de huir corrieran por los troncos, ¿no? Y saltaran y llegaran al barco. Entonces un actor le dice, no, eso es peligroso. Y le dice, no, tú lo puedes, tú no lo harías. Le dice, y le dice, yo sí lo hago. Y entonces corrió saltando como un loco, ¿no? Y se cayó y se volvió a parar y seguía saltando. Entonces los actores dijeron, si este lo hace, tenemos que hacerlo nosotros, no es otra cosa. Y así fue. Ellos lo seguían porque él hacía. Cuando había una cosa difícil, él hacía las cosas, ¿no? Por ejemplo, para el descuartizamiento de Tupac Amaru, eran 4 caballos y cada uno jalaba por su lado. Entonces jalaban uno, jalaban otro. Entonces, pero Reinaldo estaba sobre un arnés, ¿no? Pero los caballos en el casco, ¿no? Sobre las piedras, sonaba y además se jalaban unos a otros, porque unos andaban en sentido contrario, ¿no? Y entonces Reinaldo, pues, no le gustaba mucho el asunto y medio que se movía y se veía el arnés y no se podía. Entonces Fico dice, no, a ver, te voy a enseñar cómo es. Y se echa él y se hace jalar por los caballos. Y entonces ya el otro vio cómo lo hacía y entonces ya, ¿no? Claro, tenía que ser una suerte de equilibrio porque un caballo jalaba por un lado y el otro para el otro, ¿no? Pero no lo jalaban a él, jalaban el arnés, ¿no? Y entonces él hacía las cosas así, ¿no? Y era muy bueno con los actores, muy bueno. Se ponía a conversar con ellos. Él nunca, él comía igual que todos nosotros, se sentaba con nosotros, no importaba el puesto que tenía uno, que tenía otro, a él no le importaba eso. Él se sentaba con todo el mundo a conversar. Además, como era pues de la sierra,
era que le gustaba pues el mote, le gustaba el chuño, no era un problema, él sentarse ahí a chachar su coca, chachaba la coca, ¿no? Y con Otro rayita, ¿no? aspecto, otro aspecto, Pilar, que creo que vale la pena contarlo, es que, bueno, la película siempre ha sido con escasos presupuestos, con poco apoyo oficial, y ahí ha Con intervenido ninguno. mucho Cuba, ¿no? Entonces hay que recordar esa colaboración de Cuba también en momentos en los cuales podía, por supuesto, y ha tenido muy Así buen es. desarrollo cinematográfico, buenos cineastas y buena producción, pero tuvo un papel muy importante con que contribuyera a que la película tuviera la calidad que en ese momento necesitaba, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Mira, lo que nosotros hemos hecho son coproducciones con Cuba, ¿no? Claro, eso también era que los otros cineastas que no podían llegar ahí por X o Z, también nos criticaban, le criticaban mucho, que despreciaba al personal peruano y todas esas cosas. Pero la coproducción, ¿qué es? La coproducción sirve para dividir gastos, ¿no? Entonces, en ese entonces no es como ahora, ahí sí había que comprar películas, cada cajita costaba $250, ¿no? Y servía para 3 minutos, pero de una toma, y nosotros hacíamos hasta 7, 8 o 10 tomas de un solo plano, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, se planteaba a Cuba, si le interesaba el tema, entonces ellos leían el guión que los hacía Fico y ellos normalmente hacían todo lo que llamamos nosotros postproducción. Es decir, esto que uno se filmaba en Perú, nosotros asumíamos la filmación de Perú y ellos hacían todo lo que viene después de la filmación, que era el revelado, el copiado y la edición. Se hacían en Cuba porque ellos eran bastante buenos en eso y tenían los equipos. Pero dentro de las condiciones de coproducción, ellos cuidaban mucho la imagen y el sonido. No estamos hablando de una cámara que en ese entonces costaba $150.000 cada cámara. Ellos las traían las cámaras, porque ellos las tenían, que pero no había eso, ¿no? Entonces filmamos con cámaras a reflex, ¿no? 35 milímetros con el último sonido que había en las últimas grabadoras de esa época, ¿no? Y ellos evidentemente ponían al director de fotografía cubano y al sonidista. De eso se preocupaban ellos, porque una película fundamentalmente tiene que tener una imagen buena, sonido y imagen, ¿no? Y en ese entonces no había, pues, había uno o dos buenos directores de fotografía peruanos, ¿no? Sí lo sabía. Estaba Cusibarrio, me parece, también estaba Suárez, no sé quién más por ahí, otro, pero no trabajaban con nosotros, ¿no? Entonces, porque era también un cine político el que hacíamos, ¿no? Suárez Claro, claro, claro. participó en Cuturuachana, pero un tiempo y después se retiró de la filmación, ¿no? Y los otros trabajábamos con otro tipo de cine, ¿no? Que es válido también, ¿por qué no, no? Pero no era un cine político, ¿no? Entonces, no teníamos director de fotografía, no teníamos sonidista, y parte de la coproducción, y además que nos aseguraban que salía de buena calidad, era el director de fotografía y a veces camarógrafo y el sonidista. Cuba en realidad ayudó mucho, no solo al Perú, Cuba ayudó al cine, todo el cine sudamericano, diría yo, porque allí en La Habana iban de Chile, estaba por ejemplo Miguel Itín, estaba no solo Itín, también estaba Patricio Guzmán, ¿no? Había gente de Brasil, gente de México, es decir, todos íbamos a La Habana a revelar películas y a editar. Y Cuba dio una mano muy grande, ¿no? A todo el cine. Y la gente iba, evidentemente que era un cine político, ¿no? No estoy hablando que en ese entonces, ¿no? Ahora ya creo que cambian un poco las cosas y ya tienen otra, bueno, tampoco ahora ya tienen pues lo que tenían antes, ¿no? Las facilidades y todo, ¿no? Muy bien, Entonces, pero sí, hay que reconocer que el cine peruano en una época, por lo menos el cine de Fico, se hizo gracias también al apoyo de Cuba y a las coproducciones que hicimos con ellos, ¿no? Y quiero decir perfecto. algo, ellos nunca se metieron en el guión, ellos jamás se metieron a decir esto se pone o esto no se pone, esto se hace. Los guiones eran de Fico. A ellos les interesaba el tema, leía, es interesante el tema, bueno, vamos, pues, ¿no? Y aceptaban, ¿no? Ellos, no se- ellos entraron a la parte técnica, ¿no? Porque también se decía en esa época que le están haciendo los guiones, no, Fico era escritor, y para él hacer un guión no era ningún problema, si él escribía, se le encantaba escribir, escribía muy bien, ¿no?